Resolución Suprema número 110/2015, PCM. Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor Piero Eduardo Gessi Solís. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor presidente constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso. Rúbrica del señor presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Juráis, señor Piero Eduardo Gessi Solís, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de la producción que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, que Él y la patria os lo demanden. Piero Gessi es ratificado en el Ministerio de la Producción. Resolución Suprema número 111/2015, PCM. Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Blanca Magali Silva Velarde Álvarez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor presidente constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso. Rúbrica del señor presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señora Blanca Magali Silva Velarde Álvarez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Bien, de esta manera entonces en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es ratificada Magali Silva. Resolución Suprema número 112/2015, PCM. Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Energía y Minas a la señora Rosa María Soledad Ortiz Ríos. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma el señor presidente constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso. Rúbrica del señor presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señora Rosa María Soledad Ortiz Ríos, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Bien, una de las más ovacionadas también, Rosa María Ortiz, en el cargo de ministra de Energía y Minas. Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor José David Gallardo Q. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor presidente constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso. Rúbrica del señor presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor José David Gallardo Q, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 114/2015, PCM. Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando acordado, se resuelve
Nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Milton Martín von Hesse Lacerna. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso. Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor Milton von Hesse Lacerna, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. También ovacionado, Milton von Hesse es ratificado en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El saludo también por parte de los integrantes del gabinete. Número 115-2015, PCM. Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Marcela Patricia María Huayta Alegre. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso. Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señora Marcela Patricia Huayta Alegre, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Se ratifica en el Ministerio de la Mujer a Marcela Huayta Alegre. Son hasta el momento 14 ministros, más el presidente del Consejo de Ministros, quienes han jurado ante el crucifijo el día de hoy aquí en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Manuel Gerardo Pedro Pulgar Vidal Otálora. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso. Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor Manuel Pulgar Vidal Otálora, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Ambiente que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo condenen. Manuel Pulgar Vidal nuevamente jura como ministro del Ambiente. Un poco de risas al no conocerse mucho el segundo apellido del ministro Manuel Pulgar Vidal Otárola. Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura a la señora Diana Álvarez Calderón Gallo. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso. Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señora Diana Álvarez Calderón Gallo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Se ratifica en el Ministerio de Cultura a Diana Álvarez Calderón. Faltan 2 ministros que van a juramentar en los próximos minutos y de esa manera completarían los 18 ministerios, más la presidencia del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Paola Bustamante Suárez. Regístrese, comuníquese y publíquese.
Firma, señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo. Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señora Paola Bustamante Suárez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, Él y la patria os lo demanden. Bien, de esta manera entonces culmina ya la juramentación al cargo de los ministros de 18 carteras. Se ha ratificado a 15. A continuación, invitamos al señor Presidente del Consejo de Ministros a la foto de estilo con el señor Presidente de la República. En los ministerios de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa. Se acerca al Presidente de la República el actual jefe de gabinete, Pedro Cateriano Bellido. A la foto de estilo con el señor Presidente de la República. También invitamos a la señora Primera Dama de la Nación, señora Nadine Heredia, a acompañar al señor Presidente de la República y al Gabinete de Ministros. Finalmente, invitamos a la ex premier y a los ministros salientes a acompañar al señor Presidente de la República, a la Primera Dama y al Gabinete de Ministros. Bien, se ha invitado entonces a Ana Jara, expresidenta del Consejo de Ministros, y al ex canciller Gonzalo Gutiérrez. Hasta el momento han sido 6 los jefes de gabinete que se han desempeñado en ese cargo. Recordemos a Salomón Lerner Guitis, Óscar Valdés Dancuar, Juan Jiménez Mayor, César Villanueva Arévalo, René Cornejo y Ana Jara Velázquez. A los nuevos ministros de Estado. Muchas gracias. Pedro Cateriano Bellido, abogado de profesión, es ahora el nuevo jefe de gabinetes, acompañando justamente a los integrantes de este gabinete. Van a recibir ahora el saludo de sus familiares y de las autoridades que han llegado el día de hoy aquí al Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Han habido también cambios en las carteras de Justicia, del Ministerio de Relaciones Exteriores y en la cartera de Defensa. Gustavo Adriancén Olaya es el nuevo ministro de Justicia, abogado por la Universidad de Lima y licenciado en Derecho por la Universidad Alcalá de Henares de Madrid. Especialista en Administración Pública y Gerencia de Gobiernos, especialista también en Derechos Humanos, con estudio de posgrado en Ginebra, Suiza, en Francia, en San José de Costa Rica y Florencia, Italia. Tiene experiencia profesional muy variada en lo académico. Se han dictado cursos, conferencias y seminarios en diferentes universidades del interior del país, así como en el extranjero. Desde hace 3 años se desempeñaba como procurador público del Ministerio de Defensa.
En la cartera de Defensa asume Jaque Balaquivi Álvarez, doctorando por la Universidad Politécnica de Cataluña en España, con más de 25 años de experiencia en el sistema financiero peruano. Ha sido vicepresidente de negocios en Globocas Perú. Además, participó como panelista internacional en una destacada participación como expositor de la experiencia peruana sobre la implementación del nuevo acuerdo de capital en seminarios sobre modelos en Uruguay. En la Cancillería de la República asume Ana María Liliana Sánchez Vargas. Tiene estudios en la Universidad Católica del Perú, licenciada en Relaciones Internacionales, abogada en la Pontificia Universidad Católica y además diplomática de carrera. Bien, de esta manera entonces culmina la juramentación del nuevo gabinete que va a presidir Pedro Cateriano Bellido. Vamos entonces a retornar a estudios centrales. Gracias, Omar Figueroa, por esta información en vivo desde Palacio de Gobierno. Quedó conformado entonces el nuevo gabinete que preside Pedro Cateriano. Vamos a despedirnos con esto de la información. Gracias por acompañarnos.